Lo mismo que hablaba al principio que tiene que ver con Amereida, en que Amereida dice que América no ha sido fundada, por lo tanto es como un territorio a fundar, y lo que se hace es que al tener una mirada sobre el territorio que tiene que ver con quien lo habita, se inventa un paisaje. Había un escultor que yo no me acuerdo el nombre en este momento, que decía que la escultura lo que hacía era poner una crisis, generaba una tensión entre el paisaje y la escultura, y eso hacía aparecer tanto el paisaje como la escultura. A mí me parece pasa lo mismo con la arquitectura. Y de nuevo tomo a Heidegger, que él dice justamente que una escultura inaugura una comarca, o sea, una obra de arte, un signo, que sería como un objeto escultórico, inaugura un lugar. Y lugar ya tiene concepción de mundo, por lo tanto, ese es el juego de palabras entre territorio desconocido, que sería como esta geografía pura y mística y profunda, y un paisaje que ya hay una invención, ya hay una manera de entender el lugar. Por ejemplo, las Torres del Paine, no sé, hoy día, con todo este invento que inaugura el Explorer. El Explorer es el primero que ve eso y hace este invento como estos hoteles boutique, que además que el hotel es como un corazón, y se plantean que el hotel es el corazón de todo un territorio que se va a conquistar, e inventan todo este sistema con guías y trekkings y visitas y salidas, y todo eso genera una manera de habitar, genera un paisaje, genera una forma. Y es distinto que la de la, por ejemplo, que de la ganadería de las ovejas, en que son los ingleses que traen como una manera de hacer mundo, y ambos son sistemas económicos de desarrollarse en un territorio, pero el de los ingleses tiene que ver como con la colonización. Y ya el Explora está planteado en Chile, en lo que nosotros somos. O sea, de alguna manera, todos los seres humanos traemos la condición poética como natural, y que tiene que ver de nuevo con un asunto como de trascendencia espiritual. Lo poético es como es lo que te hace ser único, irrepetible. Entonces, cada persona tiene un tono, y lo que hablaba con mis alumnos justamente el otro día era eso, no se trata de que dibujo bien o mal, no se trata que hago bien o mal una forma, porque en el mundo del arte o de la arquitectura hay cánones, hay lo políticamente correcto, hay tendencia, hay alguien que inventa una cosa y eso genera, ¿no es cierto?, una estética de un tiempo, pero lo importante es abrir la estética del tiempo, lo importante es que uno encuentre ese número único, ese como giro de tuerca, o esa reflexión del diamante que abre otra cosa, con lo mismo, pero se mira desde otro punto de vista, y para eso cada uno tiene su tono. Es absolutamente personal y es un camino como de perseverancia personal. Esto que estamos hablando lo que hace es inaugurar cosas, y siempre el que inaugura rompe, y la mayoría de la gente le da mucho miedo estar en territorios desconocidos. La mayoría de la gente quiere quedarse como en lugares que son súper seguros, donde le dicen cómo se tiene que comportar, cómo hay que hacer, cómo hay que pensar y cómo hay que vivir, porque lo demás produce mucho miedo. Entonces, en general, las personas que abren generan mucha resistencia. Así que eso yo te diría que es como la primera gran piedra, y la gente que tiene la visión tiene que saber que eso es así y no desmoralizarse, porque sobre todo los poetas terminan la mayoría alcohólicos, porque es duro. Es duro. Es duro no saber que tú visualizas algo que es maravilloso para el mundo, para la gente, etc., pero que no hay respuesta. Entonces esa es como la piedra dura, y hoy día aplicado eso como a las políticas públicas y a lo que está pasando con Chile, es que uno siempre sueña y anhela cómo poder encontrar una manera de vincular o de matrimoniar, de hacer un matrimonio entre arte e industria. Yo lo definí así. O sea, cómo los tipos que están produciendo, que están en sus justas leyes. No se trata de que no estén en sus justas leyes y que no haya que producir, etc. Te voy a poner un ejemplo bien brutal, que es el Mall de Castro.
el tipo que hizo eso no entiende absolutamente nada de lo que es Chile, no entiende nada de dónde está nuestro patrimonio, de quiénes somos, etc. Pero él está en su justa ley porque dice voy a hacer un gran negocio, los de Castro están felices porque dicen me va a llegar el mall, que es un poco lo que ven en la televisión, etc. Pero uno dice cómo ese señor que quería hacer ese mall no sabe a quién preguntarle cómo hacer el mall. El tema no es, la discusión no es si hacer o no hacer el mall, o sea, Chile se está desarrollando y para desarrollarse tiene que generar una cantidad de industria o de invasión en el territorio que es necesaria. Por lo tanto, la pregunta aquí no es, o sea, ¿hacemos hidroeléctricas, termoeléctricas o qué sé yo, minería o no la hacemos? ¿Hacemos pesca, no la hacemos? ¿Cortamos los árboles, no los cortamos? La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Y después me tocó ir, 20 años después, a Futaleufú y Puyuhuapi, que no había ido desde ese viaje, por la Fundación Chile, a hacer unos proyectos y también hacer un proyecto de integración con la comunidad local a Puyuhuapi. Y ahí estuvimos trabajando con la comunidad local y a mí realmente me dolió el corazón de darme cuenta cómo en 20 años éramos capaces de depredar muy rápido. O sea, era la sensación del sur de Valdivia en este territorio que era absolutamente prístino, era como el mundo en su origen. Entonces ahí me pareció que en realidad los chilenos no teníamos idea de dónde estábamos parados. O sea, estábamos completamente dormidos, estábamos todo el tiempo mirando como queriendo imitar a los países desarrollados sin entender cuál es nuestro patrimonio real. Entonces, bueno, dije ya, tenemos que ir a armar planos reguladores, tenemos que inventar una manera de cómo poder normar Chile y entender que nuestro gran patrimonio es el territorio y la geografía. Entonces, ¿cómo desarrollamos en este territorio sin desmistificarlo? Porque es nuestra gran potencia. Se me voy a alargar un poquito en esta respuesta porque es súper importante. Yo desde la escuela siempre estaba como esta utopía de qué pasaría si pudiéramos dejar, esta es la utopía, pudiéramos dejar Chile subdesarrollado y nos preparáramos para que fuera un gran parque nacional, una gran reserva de la biosfera para el planeta. Porque están todos los climas, está toda la variedad de flora, de fauna, es de una riqueza infinita Chile. Entonces, si nosotros hubiésemos sido como súper despiertos, evolucionados y todo lo demás, y no hubiéramos puesto todos de acuerdo, como somos pocos, podríamos habernos puesto de acuerdo y haber dicho ya, vamos a hacer de este lugar un gran parque nacional y cómo nos desarrollamos en ese sentido. Bueno, Chile sería un país increíble. En vez de eso, está todo el tema de la industria, etcétera, que nos desarrollamos como una manera más tradicional. Entonces, visto eso, y ya que eso es así, ¿cómo lo hacemos sin desmistificar el territorio y el paisaje? ¿Cómo entendemos Chile como una completitud? ¿Cómo nos entendemos pertenecientes a esta tierra? Es la gran pregunta hoy día, esto, si la noción de desarrollo que tenemos va en contra de los principios. Yo creo que sí, yo creo que va en contra de los principios. Creo que, si bien creo que hay gente súper potente en Chile y que entiende cuáles son los principios, no son los actores, no son los que están tomando las decisiones sobre el territorio y sobre cómo se hacen las cosas. Hay ejemplos buenos y ejemplos malos. No quiero decir que todo está malo, por ningún motivo, pero sí creo que con la capacidad de desarrollo que tenemos hoy día, esta cuestión es una emergencia. O sea, varios ejemplos. El primero, por ejemplo, el Biobío, que fue como la primera gran represa que se hizo, ¿no es cierto? Y que antes era un río impresionante. Yo lo crucé antes de que se hicieran las represas y fui el año pasado de nuevo, no había vuelto a ir tampoco. Y fue dramático ver lo que pasó ahí, pero también uno no sabe si es bueno o es malo, pero sí la manera como se hicieron esas represas, rompieron toda la geografía del lugar y después siguen haciendo represas hacia abajo. Entonces, destruyen un lugar que es de una belleza increíble por no hacerlo correctamente, porque en el fondo si se hubiera armado un grupo de ingenieros con paisajistas, arquitectos, urbanistas, ingenieros ¿cómo se llama?, en ecosistemas, si se arma un equipo multidisciplinario de personas que digan ya, tenemos que hacer esta represa, ¿cómo la hacemos de la manera en que intervenga de la menor forma el territorio? Después estaba todo el tema con el mundo indígena y los pehuenches. Tendría que haber habido un equipo de sociólogos viendo cómo se integran, cómo se les hacen las nuevas casas, porque hay como una idea tal vez ingenua, errada, de decir que yo les entrego una casa buena
y les soluciona la vida en vez de que vivan estas rucas. Pero la verdad, ¿por qué viven las rucas? O sea, las rucas están absolutamente arraigadas a toda una tradición cultural de ellos. Y lo que uno se da cuenta hoy día era que les entregaron unas casas fantásticas, pero que los aislaron. Ya no son comunitarios, sino que quedaron como aislados en el territorio. Y ya se está perdiendo completamente toda esa cultura y todas sus tradiciones, que era una cultura riquísima. Entonces, en vez de integrarla y actualizarla y nosotros tomar de esa cultura para este desarrollo, como que se desgregó, se desgranó el choclo. Y por otro lado, viene todo este tema con los subsidios, que es una cosa que está pasando en Los Ángeles y en Santa Bárbara, que es de terror. Que los subsidios, si bien resuelven un problema habitacional, no resuelven un problema de habitabilidad, porque tú ves todas estas casas seriadas con techos de lata, con espacios mínimos, y uno dice, o sea, hoy día es una solución, en 10 años más es un problema de delincuencia horrible, porque en el fondo la gente que vive ahí vive así nada. Vive peor que cuando vivía como en su ruquita en el territorio, porque finalmente habitaba con el entorno natural. Aquí queda segmentado, queda aislado y queda comprimido sin poder construir relaciones. Entonces, se están dando soluciones del mundo de la ingeniería y no soluciones integrales de quiénes somos y cómo queremos habitar y qué país queremos construir también. Como que falta esa reflexión, y de ahí yo escribí un texto que se llama Matrimonio entre arte e industria para La Panera, en que pensaba justamente esto, y mi reflexión era decir cómo encontramos un lenguaje donde podamos matrimoniar los dos mundos. Porque no es que uno sea los malos de la película y otros los buenos, sino que es cómo sumamos, porque normalmente el empresario dice, no, esta cuestión me va a salir más cara, y también, como todavía estamos en un país que está en vías de desarrollo, los presupuestos son ajustados, las cosas son difíciles, entonces se necesita mucha voluntad humana para que se haga de buena manera. Y eso es como un cambio de corazón, ¿cierto? A ver, el tema como áreas verdes, patrimonio cultural y patrimonio áreas verdes, de nuevo está como la disputa entre rentabilidad y bien común, ¿no? Que tiene que ver con las áreas verdes. Evidentemente que uno quisiera la mayor cantidad de áreas verdes en un territorio, o sea, sobre todo en una ciudad como esta. Por otra parte, pienso que Chile, mientras tú me preguntabas, Chile tiene un 25% de su territorio destinado a parques nacionales, que se llama SNASPE, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, entre áreas que son parques nacionales, parques privados y corporaciones y ese tipo de cosas. De nuevo, un tema como de este país en vías de desarrollo, de protegerlo. Entonces pasan cosas tan brutales como el incendio de Torres del Paine, que uno diría, o sea, debería haber un equipo increíble de guardaparques, etcétera, de haber reaccionado en el minuto que se prendió el incendio porque se habría evitado, etcétera, pero no hay. La realidad nuestra es así de precaria. Y habitar Chile es así. Yo lo llamo que nosotros habitamos leve y precario. Voy a irme un poquito hacia el lado, pero es sumamente importante que hay que entender que Chile es este territorio es un territorio de fricción. Estamos siempre, y lo hablo porque tiene que ver con el patrimonio también, que es una cosa que la he venido a entender hoy día, de post-terremoto. Y post-volcanes, y todas estas cosas, o sea, se explotan los volcanes, terremoteamos cada 20, 25 años así fuerte, que se nos caen muchas cosas, hoy día menos porque ya hay una construcción asísmica fantástica, o viene un tsunami y barre toda la costa, etc. Entonces, de alguna manera, en Chile hacemos un ciclo que siempre olvidamos, y el olvido, por supuesto, hace que el patrimonio no tenga valor, porque no hay ningún asco en ir y botar construcciones increíbles, por ejemplo el barrio del Golf completo, para hacer un edificio de súper baja calidad y para hacer que la gente viva sin nada, pero que finalmente va como respondiendo al tiempo. Yo no quiero decir que es el espíritu del tiempo, sino que va respondiendo como a una necesidad de esta ciudad que crece y se vuelve como una mega ciudad. Entonces, como retomando la idea y concretando, pensaba mientras tú me hacías la pregunta por Santiago, que es increíble las pocas áreas verdes que tenemos, si bien igual está
hay una serie de parques súper consolidados. Las áreas verdes las tenemos en los cerros. Está el Cerro San Cristóbal, que es una maravilla, no sé si han ido los días domingos. Está siempre, siempre, siempre activo. Tenemos todo este frente de cordillera y finalmente Santiago está sostenido como por sus cordilleras, ¿no? Y las áreas verdes son pobres y hay como una voluntad, yo creo, de hacer más áreas verdes. Por ejemplo, todo lo que se hizo con el Parque Bicentenario, pero todo eso implica que tiene que haber una voluntad de empresarios, de municipios y del gobierno también de destinar estas áreas verdes, porque en general los empresarios tienen que salir un poco como de sí mismos y de generar su rentabilidad, que es una manera muy ingenieril y muy fragmentada de pensar, porque evidentemente ellos cumplen cuando su hipótesis es hacer la máxima rentabilidad o constructibilidad con el proyecto que ellos están haciendo, pero también tienen que entender, por ejemplo, en el tema inmobiliario, que están haciendo casas para las personas y que esas casas arman una ciudad, por lo tanto es una herencia, es patrimonio, genera cultura. Entonces hay otros vectores que tienen que estar incorporados y finalmente, si eso uno lo hace bien, también hace un buen negocio, porque finalmente eso levanta el valor de la tierra, porque eso va a generar naturalmente una sinergia humana y eso le va a dar valor al lugar. Lo mismo que cuando uno hace cosas en el territorio. Si uno destruye un lugar territorial, le quita el valor a la tierra. En cambio, si uno lo hace bien, con cuidado, le sube el valor. Me pasó con el último terremoto y el tsunami, que por un lado se nos cayó lo que nos iba quedando como de zona central vernácula y era un dolor de estómago terrible, decir, porque ya es irrecuperable, o sea, es muy difícil que hayan fondos como para volver a levantar las iglesias, las grandes casonas. Entonces, de alguna manera hay una historia de Chile patrimonial que se va perdiendo y la fuerza tiene que estar puesta como en algunos íconos. Yo creo que sí tiene que haber íconos como que den cuenta la historia y el resto tiene que ser una tradición oral. Y parece que naturalmente estamos siempre reinventándonos, que tiene que ver con cómo se cambió todo este borde costero y cómo se va a cambiar todo este valle central y vamos a entrar más en unos conceptos como de agroindustria. Estas construcciones en Puente Alto, que son lugares periféricos, tú me preguntas si es posible que si este espíritu es elitista y es muy caro o si se puede hacer en el lugar. Yo te digo de todas maneras, porque finalmente es, como tú mismo lo llamaste, esta es una ética que genera una estética. Por lo tanto, y donde más me interesa es en lugares marginales, donde hay más carencia de posibilidades de habitar en espacios, en lugares dignos, donde el espacio público se vuelve fundamental, porque viven en casitas muy chicas, por lo tanto, tienen que ser los mayores usuarios del espacio público y de la ciudad y de los parques, y de los jardines y de los centros culturales. Y ese fue mi planteamiento con Puente Alto. Pero fue muy, muy bonito porque cuando a mí me encargaron el proyecto, justo había una teóloga que quería una casa, entonces yo le digo, me encargaron esta iglesia y nunca me había hecho una iglesia, no sé de qué tamaño son las puertas, no sé cuál es la cosa más importante, etc. Y ella me dice, la iglesia es la forma de la comunidad, por lo tanto conoce a la comunidad. Así que hice una reunión con la comunidad, que fueron como los guías de la comunidad, y les pedí a ellos que soñaran su iglesia y cómo veían ellos este lugar. Y el resultado es la capilla que tenemos hoy día, y lo que fue muy bonito de involucrarlos, ellos se definían como una comunidad alegre, trabajadora, y que estaban siempre ayudando a otros y que ellos habían quedado en el pasado. Porque en el fondo, por ayudar al resto, como que tenían esta capilla que apenas servía. Y bueno, a partir del pulso de los dos curas, más esta otra cosa de acá, se levantaron los fondos para construir esta iglesia, hubo un gran benefactor, hubo un equipo de gente ayudando, la municipalidad por otro lado, y hubo como una especie de voluntad de muchas personas para que esto sucediera. Y lo que fue más bonito es que normalmente hubo mucho alegato como del arzobispado a estos curas de que les decían por qué hacen una iglesia de esa calidad que debería estar en la dehesa en un barrio periférico. Y nuestro argumento era justamente porque es un barrio periférico, la iglesia tiene que ser increíble. Es al revés, porque hay mucha carencia. Y es tanto así que la misma gente decía que la iglesia, antes de que existiera la iglesia, ellos tenían el techo de la pobreza
como los aplastaba porque sentían que no tenían ninguna posibilidad de salir de ese círculo. En cambio, la iglesia les subió la autoestima y la comunidad completa se levantó. Unas niñitas de colegio de 18 años se encontraron con unas monjas amigas en el sótano del río y ella le preguntó por la iglesia y estas niñitas contaron esto que yo te digo y le decían: nosotros le pedimos permiso al cura para ir a estudiar adentro de la iglesia porque en las casas no hay lugares donde estudiar y le damos besos a las paredes. A mí ese cuento te juro que me emociona profundamente porque cómo con tan poco uno puede irradiar tanto. Lo mismo con el instituto, con el Centro Cultural Padre Alcalde Juan Estay. Él nace de la misma cosa y ahí yo me he preocupado mucho, no solamente hacer el edificio, sino que cómo con el contenido del edificio uno puede tomar a todos estos niños en riesgo social y darles un oficio artístico. Entonces, y te lo amplío así porque es el rol de la arquitectura. O sea, finalmente es rol del arquitecto que no solamente pensar el espacio, sino que pensar qué va a pasar con ese espacio, quién es el usuario de ese espacio, cuál es el sentido de que esto exista. Y el Juan Estay ha sido súper largo porque lamentablemente cuando se encarga el proyecto, si bien el alcalde tenía la voluntad porque veía esto, no tanto la dirección de la CEPLAC en ese momento, que pensaba que no tenía mucho sentido porque no había un valor por la cultura, porque no se entiende que cultura es erradicación de pobreza. O sea, si tú le das cultura y educas a una persona, lo sacas de la pobreza. Se piensa que es un lujo, y no es un lujo, es una necesidad, ¿no? Yo creo que cuando uno tiene un concepto y está parado en una postura amorosa de cómo hacer las cosas, o sea, no preocupado de sí mismo y de que yo me voy a ganar un montón de lucas con esto, no tengo idea de qué, uno es capaz de transmitir un ideal, y los ideales siempre tocan el corazón, siempre, 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 siempre. Entonces, a propósito de esta pregunta de cómo matrimoniar, ¿no es cierto?, rentabilidad versus belleza, ética, estética, y como la gran pregunta que hemos estado haciendo acá, yo creo que la respuesta es sustentabilidad, son sistemas sustentables. Pero no solamente la sustentabilidad entendida como verde, como sistemas verdes, sino que es la sustentabilidad de habitar en un territorio, en un país, los seres humanos, es ecología pura. O sea, ya al ser habitantes de un lugar, uno es ecológico y tiene que habitar con lo necesario de ese momento. Y cómo hacerlo entender a un hombre que está preocupado de generar y levantar un proyecto, un presupuesto, etcétera, que es sumamente difícil. Yo creo que los artistas, los humanistas, los pensadores, los filósofos, los sociólogos tenemos que entender también el otro lado, no pensar que son unos villanos, sino que más bien entender cuáles son las reglas del juego de ellos, y uno que tiene una capacidad más amplia de visión, encontrar formas de hacer el matrimonio, ¿no? Yo realmente creo que se puede, no digo que es instantáneo, creo que mientras más gente despierta haya, vamos a generar este número crítico que va a producir como una transformación colectiva. Creo que estamos muy cerca de eso. Y finalmente esto es una cuestión de amor, es una cuestión de ética nuevamente, de que uno es habitante de un planeta en un tiempo y que este planeta se lo hereda a las generaciones futuras y qué es la herencia que uno quiere dejar como persona. Es una responsabilidad.